Muy buenas tardes, estimado público participante de esta quinta sesión de los viernes politológicos del semestre 2025-2. En esta ocasión nos acompaña como expositora la magíster Liliana Rojas Romero con el tema, la ponencia, Cuidar y defender el poder político de las defensoras indígenas y los retos pendientes del Estado. La profesora Liliana Rojas es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es graduada del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por the Washington University y también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, se desempeña como catedrática universitaria en la Universidad de San Marcos, en nuestra Escuela de Ciencia Política, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Científica del Sur y también la Universidad Católica. Bueno, sin más preámbulo, le doy el pase a la profesora Iliana para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, profesora. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por este espacio, la Escuela de Ciencia Política, en la cual soy docente. Y pues ahora en esta oportunidad, vamos a compartir. Un segundo. Voy a compartir la pantalla para poder conversar acerca de un tema muy interesante. No sé cómo se comparte aquí. ¿Me pueden ayudar, por favor? A ver, un segundito. ¿Me logran escuchar? Sí, profesora, al costado del icono de la cámara está para que pueda compartir pantalla. Está la opción para Ah, compartir. ya, aquí está, ya lo vi, ya lo vi. Ok, un momentito. Aquí está. Ya, entonces, yo les mencionaba que en esta oportunidad voy a hablarles acerca de este tema que ven aquí ustedes en pantalla. Un segundo y ahora sí. Ahora sí. Entonces, sí logran ver, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, logran ver este de aquí. Sí, también, profesora. Excelente. Ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, a ver, sobre este tema, ¿no? O sea, hoy de lo que quiero hablar es del poder político de las defensoras, específicamente de las defensoras, las mujeres defensoras indígenas, ¿no? Y de los retos que el Estado peruano sigue sin asumir con seriedad en este sentido, es decir, en el sentido de protegerlas integralmente, como vamos a ver más adelante. Entonces, claro, no me centro en conflictos ambientales en abstracto o en conflictos que tengan que ver que involucren pueblos indígenas, sino en la forma en que mujeres concretas sostienen territorios y también comunidades. Y cuando hablo de poder político, no solamente pienso en solamente en los cargos formales, sino también en lo que ocurre cuando una mujer, ¿no?, organiza a su comunidad para defender el río, para interpelar a las autoridades, sean de sus propias comunidades o externas, ¿no? Cuando revisamos o cuando se revisa un estudio de impacto ambiental o cuando decide denunciar una amenaza pese al miedo, ¿no? Entonces, ese poder, muchas veces invisibilizado, es el eje de esta ponencia. Entonces, no vamos a hablar de víctimas frágiles, digamos, sino de sujetas políticas que sostienen la vida frente a un modelo económico que las considera prescindibles. Entonces, la pregunta que me gustaría hacer, sobre todo hacia el Estado,
¿no? Para que puedan, o sea, para que puedan seguir ejerciendo ese poder, pues, las mujeres sin pagar el costo con su cuerpo, con sus vidas, ¿no? Entonces voy a ir entrelazando a lo largo de esta ponencia datos, ejemplos, marcos normativos, ¿no? Con una idea de fondo detrás, que es la siguiente: ¿qué significa cuidar y defender como acción política? ¿Y qué implica eso para la estructura, para la arquitectura institucional que tenemos hoy? Entonces, con esta base voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde pues vamos a aterrizar en el concepto de cuidado que nos acompañará en toda esta conferencia. Entonces, aquí parto de la ética del cuidado en esta lámina, cruzada con las luchas territoriales de las mujeres indígenas. Entonces, cuidar y defender no es algo privado ni un gesto moral aislado, ¿no? Porque hablamos más bien de una acción política. Entonces, podemos pensarlo en varios momentos, ¿no? Primero, reconocer la necesidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguien, muchas veces mujer, nota que el río cambia de color, que aumentan las enfermedades, que el agua pues ya no alcanza o cualquier otro recurso. Entonces, no se trata solamente de una preocupación doméstica, sino de una alerta política. Luego, en segundo lugar, está asumir responsabilidad, ¿no? Que no basta constatar el problema, ¿no? Alguien decide que no va a esperar a que desde arriba pues reaccionen y pues recién ahí empieza a convocar, ¿no? Preguntar, pues, ¿no? Exigir. Entonces, ese es el segundo punto. Ahora, sobre el tercer punto, un segundo, quiero ver si es que ahora sí, sí se ve. Sobre el tercer punto, ¿no? El caregiving, hablamos de proveer cuidado directo, ya que significa, por ejemplo, o puede significar, no sé, a ver, organizar ollas comunes, ¿no? Sin caer en estereotipos de género, en medio de un conflicto, o acompañar a enfermos, a personas enfermas por derrames de actividades mineras o hidrocarburíferas, o sostener reuniones largas donde se decide el futuro de un territorio, o patrullar como guardia indígena. Entonces, en cuarto lugar, para seguir con los puntos, está, por ejemplo, la respuesta de quienes reciben ese cuidado, ¿no? Que puede fortalecer a la defensora o puede desgastarla si lo que encuentra es más bien miedo y división. Y sumo otras dos dimensiones más, que es cuidar el territorio y los bienes comunes como parte del cuidado, y entender el cuidado como infraestructura social y como derecho, ¿no? Entonces, sin esa red de tareas que vemos aquí en esta diapositiva, no hay sociedad posible y no puede seguir descansando pues casi exclusivamente sobre los cuerpos de las mujeres indígenas. Entonces el Estado aquí tiene el deber de sostenerla y también de financiarla, ¿no? Entonces con esta base, ya vamos a hablar de esto más adelante, con más detenimiento. Entonces, con esta base paso a la siguiente lámina para ver cómo se distribuye este cuidado. Y sobre esto, ¿no? Aquí, pues, podemos ver una data. Aquí puede ver la carga de cuidado por sexo y etnia, ¿no? La ENUT del año 2021, ya hace algunos años atrás, muestra que en zonas rurales indígenas las mujeres realizan alrededor de 38 horas semanales de trabajo de cuidado no remunerado. Y los hombres, en este mismo contexto, ¿no? En las zonas rurales indígenas, hacen unas 17 horas de cuidado semanales, ¿no? Entonces, es decir, aquí vemos que ellas casi duplican el tiempo dedicado a
cocinar, a limpiar, a cuidar de niñas, niños, de personas dependientes. Entonces, desde la ciencia política, este no es un dato marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque define quién puede asistir a reuniones extensas con funcionarios, viajar a una capital regional o quedarse varias noches en una vigilia para proteger el territorio. Entonces, quien está en doble o triple jornada tiene menos margen para asumir cargos de representación, ¿no? Y sostener también procesos largos de defensa. Entonces, para esto se estima que el valor monetario de este trabajo, si lo queremos ver en términos económicos, equivale a cerca del 8% del PBI. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿cuánto equivale estas horas adicionales, ¿no? de cuidado? Pero claro, este 8% del PBI, este cerca del 8%, no aparece ni en presupuestos, ni en tampoco ni en memorias empresariales, ¿no? Cuando una mujer indígena decide convertirse en defensora ambiental, en defensora del territorio, en defensora indígena, parte de esa sobrecarga, ¿no? Hablamos de hijas, hijos, de la chacra, de familiares, personas enfermas, ¿no? Por eso, pues, hablar de protección no puede reducirse a una lógica individual de resguardo personal. ¿Por qué? Porque la pregunta es quién cuida lo que ellas cuidan cuando salen a defender el territorio, ¿no? Entonces, con esa imagen en mente, paso a precisar a quienes llamamos, pues, personas defensoras indígenas, ¿no? Y estas personas, ¿no? Defensoras indígenas son aquellas personas que defienden territorios, ¿no? Protegen territorios, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Defensoras específicamente. Protegen territorios, protegen ecosistemas y también modos de vida y desarrollo frente al extractivismo, ¿no? Y a las políticas públicas depredadoras. No, aquí no quiero romantizar nada, no son personajes románticos, son sujetos de derecho como ustedes, como yo, pero claro, ellos no hacen esto, ¿no? Que viene a continuación, que cuestionan directamente cómo se organiza hoy el poder económico, ¿no? Y también el poder estatal sobre sus territorios. Entonces, en el caso peruano, se enfrentan a diversos actores, empresas mineras, empresas hidrocarburíferas, ¿no? O sea, bueno, petroleras más conocidas, madereras, agroindustriales, empresas con actividades de infraestructura, sean legales e ilegales y muchas veces amparadas en concesiones otorgadas desde Lima, ¿no? En territorios donde no hubo consentimiento real. Entonces también se encuentran estas personas que defienden el territorio con instituciones débiles y capturadas. Corrupción, impunidad, complicidad entre autoridades y empresas, ¿no? O redes ilegales también, en el peor de los casos. Que, bueno, a veces en la práctica termina siendo igual de peligroso que encontrarse con redes incluso legales. Es decir, que tienen los permisos no necesarios del Estado. Entonces, una lideresa que denuncia tala o minería informal enfrenta no solamente al actor directo, ¿no? que pueden ser las empresas, sino también a comisarías que no reciben denuncias y fiscalías que más bien archivan sus denuncias, ¿no? Archivan sus casos, que no las tratan en serio. Entonces, todo esto se apoya en una lógica colonial de despojo territorial, que asume que los pueblos indígenas pueden ser desplazados o fragmentados en función de proyectos que benefician a otros. Y esa lógica no solamente expulsa, sino también invisibiliza idiomas, formas de gobierno y vínculos con la tierra. En ese marco se producen pues las violencias contra quienes defienden. Y con esto claro, paso a la lámina siguiente, centrada en los roles políticos
concretos de las defensoras indígenas. Y aquí pues aparecen rostros de las defensoras, ¿no? Como Zoila, Gabriela, como Ruth Buendía, ¿no? Georgina. Entonces, que representan, y muchas otras más que no están aquí en esta pantalla, que representan muchos roles que hoy asumen las mujeres indígenas, ¿no? Un primer rol es el liderazgo comunitario. Ocupan cargos en directivas, presiden comités de vigilancia, asumen vocerías en federaciones, ¿no? O también hablan en asambleas, negocian con autoridades, representan a su pueblo en espacios históricamente masculinos. Y ese liderazgo se disputa también contra el patriarcado al interior de sus comunidades. Un segundo rol que vemos aquí es la vigilancia ambiental o territorial, ¿no? Registran, por ejemplo, cambios en el río, movimientos extraños de maquinarias o de personas, de nuevas trochas, por ejemplo, ¿no? O, bueno, nuevas vías, nuevas pistas, qué sé yo, ¿no? O sobrevuelos a su comunidad. Y muchas veces, claro, con herramientas sencillas, pero con una lectura muy fina del territorio, ¿no? Que tienen estas defensoras. Muy sencillas, claro, desde el ojo de repente, depende del ojo de quién esté, ¿no? Mirando. Ahora, un tercer elemento es la participación en la justicia comunal y la articulación con redes más amplias, ¿no? Como rondas, comités de seguridad, federaciones regionales y también continentales. No llegan solas a Lima, las defensoras, ¿no? Llegan como parte de entramados organizativos. Ahora, un cuarto rol que vemos aquí, ¿no? Es... Ay, apareció. Ya. Un cuarto rol es sostener el cuidado comunitario en medio del conflicto, ¿no? Alimentación, cuidado de niñas y niños, atención a personas mayores, ¿no? ¿Qué más? Atención a personas enfermas, contención cuando la violencia se intensifica, ¿no? Entonces, sin ese trabajo, las luchas territoriales se desfondan, lamentablemente, ¿no? Entonces, claro, dicho de manera directa, no solamente ellas acompañan en la defensa, sino también la hacen posible. Son protagonistas aquí. Entonces, con esto, en la siguiente lámina, pregunto qué sostienen políticamente las defensoras cuando se ponen al frente. Entonces, claro, ¿qué sostienen? ¿No? Es una pregunta central. ¿Qué sostienen políticamente las defensoras? Sostienen el agua, ¿no? Sostienen la soberanía ambiental, la soberanía, bueno, sí, ambiental y alimentaria también, ¿no? Entonces, al oponerse a proyectos en cabeceras de cuenca, ¿no? Lo que hacen es, pues, defender la fuente de agua para beber, sembrar y criar animales, ¿no? Y la posibilidad de que su comunidad siga alimentándose sin depender por completo del mercado. Entonces, también las mujeres aquí sostienen salud y medicina ancestral, ¿no? Partería, plantas, prácticas de sanación que han permitido sobrevivir a sistemas, ¿no? De salud eh, sumamente paupérrimos, ¿no? Han sobrevivido a ello. Han sobrevivido también sin sistemas públicos, claro, adecuados en general, no solamente hablamos de salud, ¿no? Y la contaminación no solo daña recursos, también rompe estos sistemas públicos de salud justamente construidos durante generaciones, ¿no? Perdón, más que públicos, estos sistemas propios de salud construidos por generaciones, ¿no? Sostienen también las mujeres defensoras el control territorial y procesos de titulación. Y aquí pues hablo de que participan, como ya mencioné, en asambleas, definen los límites, discuten quién entra y en qué condiciones, entonces están en mapeos
participativos también en la defensa frente a invasiones y superposiciones de concesiones de varios tipos, ¿no? Entonces, además, como podemos ver aquí en pantalla, sostienen vigilancia y alerta temprana mediante recorridos, denuncias, radios comunitarias, ¿no? Que para esto, breve paréntesis, a ojos de la sociedad occidental, puede parecer anticuado esto de las radios, ¿no? ¿Cómo que esto de las radios? Pero es una de las formas en las que se comunican las comunidades, ¿no? Sean nativas y o campesinas. Y claro, este sostenimiento de vigilancia y alerta temprana en contextos donde el Estado llega tarde o no llega, ¿no? Y finalmente también las mujeres defensoras indígenas sostienen justicia comunitaria y lucha anticorrupción, interpelando a alcaldes, gobernadores y también a operadores de justicia sobre el uso de recursos y también sobre la impunidad. Entonces, sin este trabajo visible e invisible, la democracia territorial y la protección de ecosistemas clave serían mucho más frágiles, ¿no? Si nos preguntamos qué pasaría si es que las mujeres defensoras no están ahí. Y con esta idea paso a las organizaciones de mujeres indígenas como espacios de gobierno propio. ¿Ya? Entonces, aquí presento, claro, esto en el contexto peruano, cabe resaltar. Entonces, aquí presento 4 organizaciones clave que al día de hoy, 12 de diciembre de 2025, existen, no las únicas organizaciones, pero son organizaciones clave para poder entender la gobernanza propia de las mujeres indígenas. Por ejemplo, con respecto al primero, de la izquierda, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas lo que hace es articular organizaciones de 23 países y acuerda agendas sobre racismo, patriarcado, extractivismo y también defensa de la vida que luego se llevan a foros regionales e internacionales. Luego, en segundo lugar, está, no está en orden de importancia por si acaso, ¿no? Pero también está, pues, ONAMIAP en Perú, ¿ya? No, mejor pasamos a FILAC, ¿no? Si es que estamos dentro del ámbito de las organizaciones o del espacio organizativo internacional propio. Propio quiere decir, nuevamente, que está, valga la redundancia, organizado por las mismas mujeres indígenas o espacios indígenas. Entonces, en primer lugar, teníamos la ETNIA y en segundo lugar, FILAC, ¿no? El programa de mujeres, específicamente no todo el FILAC, sino el programa de mujeres de FILAC, ¿no? Conocido como MILAC, que coordina iniciativas de incidencia regional en temas para esto. Aquí está el significado de FILAC, ¿no? Para que lo vean. Ese es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y dentro del FILAC hay un programa de mujeres indígenas, ¿no? El MILAC. Entonces, hablamos de que es una, pues, instancia que coordina iniciativas de incidencia regional en temas como biodiversidad, cambio climático y también participación política, ¿no? Tendiendo puentes entre lideresas territoriales y espacios intergubernamentales. Luego, ya aterrizando en Perú, hablamos de 2 organizaciones indígenas de mujeres nacionales, que son ONAMIAP, o sea, específicamente de mujeres, compuesta exclusivamente de mujeres indígenas, o al menos mujeres indígenas, digamos, liderando esas organizaciones, son ONAMIAP y FENMUCARINAP. No, con relación a ONAMIAP, pues esta organización elabora propuestas sobre que tienen que ver con los siguientes temas, ¿no? Consulta previa, cambio climático, salud, educación, y dialoga con autoridades, entre ellas ministerios, organismos internacionales. Entonces, lo que se decide en sus asambleas o en sus espacios de decisión alimenta debates de política pública, ¿no? Aunque muchas veces, pues, de repente llegue medio recortado, porque no por estas organizaciones, sino por lo que el Estado toma, ¿no? De estas organizaciones. Luego, por último, bueno, está FENMUCARINAP, que reúne a mujeres campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas. Aquí está justamente FENMUCARINAP. Aquí. Voy a ampliar un poquito más. Aquí está. FENMUCARINAP. ¿No? Y claro, y estas mujeres, pues,
campesinas, artesanas, indígenas, nativas, asalariadas en buena parte del territorio peruano, ¿no? Y específicamente y sobre todo, ¿no? Mujeres aymaras, y se ha convertido en una plataforma para discutir políticas agrarias, laborales, ambientales y también de violencia contra las mujeres desde la experiencia rural. Entonces, estos espacios son formas de gobierno propio, ¿no? No son anexos del Estado, por si acaso. No son, no, aquí no hay ningún tipo de control de parte del Estado, ni de ni cualquier otro tipo de autoridad externa a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, allí se toman, pues, decisiones en estos 4 casos, ahí se toman decisiones, se fijan agendas y se elaboran propuestas que el Estado, pues, debería tratar como obligaciones políticas. Ahora, en la siguiente lámina lo que hago es mostrar cómo algunas de estas mujeres también participan de estos espacios, vamos a llamarles oficiales, entre comillas, de decisión estatal. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, que discute avances y obstáculos de la... Actualmente todavía se está elaborando la PNPI, que es la Política Nacional de Pueblos Indígenas Originarios, ya pasó por consulta previa, y pues nada, en cualquier momento pues va a salir publicada la política. Hay mucho que decir sobre la política, y allí pues ellas en este espacio, ¿no? Deben disputar, ¿no? Su palabra en mesas donde aún predominan varones, como en todo lugar. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este segundo espacio de aquí, ¿no? Está la mesa sobre derechos de mujeres indígenas, que intenta articular propuestas específicas en salud, en violencia y también en participación política, pero sufre de recursos escasos, como muchos de estos espacios en el Estado, y también una alta dependencia de las gestiones de turno. Luego está en el Ministerio de Educación la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que incorpora la voz de mujeres indígenas para insistir en la educación en lengua materna y también en la participación de madres y lideresas en la vida escolar. En el plano electoral, la ley 31030 introdujo paridad y alternancia y también una cuota indígena, aunque la eliminación posterior de la paridad horizontal ha reducido las posibilidades de que haya listas encabezadas por mujeres en varias jurisdicciones a la vez. Entonces, la presencia de mujeres indígenas en estos espacios, oficiales nuevamente entre comillas, porque pues oficiales para, claro, para el Estado, eh, es un paso, es un avance, pero no garantiza plenamente todavía transformaciones profundas si es que no viene acompañada de reglas claras, ¿no? O tampoco de presupuesto, de seguimiento y también de sanciones por incumplimiento de parte del Estado. De lo contrario, pues, o sea, no tener estos elementos, no tener estos elementos que acompañen a este tipo de espacios, va a significar correr el riesgo de una representación simbólica sin una redistribución real del poder. Entonces, para aterrizar en la siguiente lámina, dejo 6. En realidad, voy a hablar solamente de estas 6 experiencias de poder político ejercido del territorio. Voy a hablar de 3 de ellas por un tema de tiempo. Me encantaría hablar de las 6, ¿no? Pero, a ver, vamos a hablar de estas 3 primeras. Perdón, esta de acá. ¿Ya? A ver, estas son experiencias de poder político ejercido por mujeres en la Amazonía peruana específicamente. Es, digamos, el espacio en donde yo he trabajado mucho más a lo largo de estos años que me dedico a trabajar con pueblos indígenas, ¿no? Que ya son más o menos 16 años que trabajo con pueblos indígenas. Entonces, en el gobierno territorial autónomo Aguajún, comenzando con, ¿no? Con este casito de aquí, varias mujeres se han organizado como policías comunales para enfrentar la minería, aquí voy a hacer un zoom aquí, para enfrentar la minería ilegal y también el narcotráfico, ¿no? Y para esto, pues, detienen, a ver, en la práctica, ¿qué significa esto? Que detienen balsas,
decomisan insumos, registran nombres y también fijan límites frente a actores armados. Y claro, aquí no son auxiliares de la Policía Nacional, ojo, son autoridades propias que asumen riesgos muy altos. En la segunda experiencia, aquí el caso el caso Koshireni, voy a ponerlo aquí centradito, ¿no? En Koshireni, pues 7 familias yaneshas y ayánicas ¿no? Son lideradas por específicamente Imelina Benavides, ¿no? Protegen cerca de 30.000 hectáreas de bosque. Y para esto han creado puestos de vigilancia para frenar madereros ilegales y a la vez han fortalecido la artesanía como fuente de ingresos. Y la defensa del bosque se plantea como un proyecto de vida digna, no solamente como una prohibición. Luego está el caso de la escuela de AIDESEP. Ya, esa es otra experiencia clave. O sea, hablamos de un proceso de 2 años que fue diseñado por lideresas de diversas regiones para fortalecer el liderazgo y también la participación política de mujeres indígenas en comunidades, en federaciones y también en espacios de negociación. Y allí lo que se hace es revisar marcos legales, ahí se comparten estrategias frente a la criminalización y también se sostiene una formación política continua, ¿no? Y claro, estos ejemplos, podría mencionar esos otros 3, pero bueno, para ir avanzando, estos ejemplos muestran que el poder de las defensoras se despliega, ¿no? En la vigilancia territorial, en la economía comunitaria y en la formación de nuevas generaciones de lideresas. Entonces, y claro, eso es poder político, ¿no? En clave de cuidado de la vida, ¿no? Y con esto, pues, me gustaría pasar a una figura emblemática regional, ¿no? Que es Berta Cáceres, ¿no? O sea, a ver, Berta Cáceres es una lideresa, fue, mejor dicho, una lideresa indígena, no peruana, sino hondureña, pero que fue bastante representativa y es aún bastante representativa de la defensa de parte de las mujeres indígenas del territorio. Ella, Berta Cáceres, ¿no? Fue defensora Lenca es su pueblo, ¿no? Asesinada en el año 2016 y reconocida con el Premio Ambiental Goldman, que es el premio, miren, el Premio Ambiental Goldman es el equivalente como al Nobel Ambiental, ¿sí? Y cada año pues ganan este premio personas, no solamente mujeres, sino también en general personas en la defensa ambiental, ¿no? Y del territorio. Y hace 10 años atrás, en el año 2015, Berta Cáceres ganó este premio, ¿no? Y a pesar de ser bastante conocida, bastante mediática, y a pesar de que ella en este contexto mediático, ella denunciaba públicamente los abusos en su territorio y también las amenazas que ella sufría constantemente a su vida. A pesar de eso, pues ahí el Estado no hizo nada, y el Estado hondureño, y fue asesinada, ¿no? Ella cofundó el COPINH, ¿no? Que es esta organización indígena, y lideró la resistencia al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, ya que amenazaba el río Hualcarque, que es sagrado para su pueblo, para el pueblo lenca. Entonces, su frase sobre la negación de la existencia de los pueblos originarios y la impunidad resume un patrón que se repite en la región. ¿Cuál es este patrón? Concesiones sin consentimiento, criminalización, amenazas, asesinatos y también sistemas judiciales que responden con lentitud o con selectividad, que pues no es muy lejano lo que sucede aquí también. Y recordarlo aquí es reconocer que la violencia contra defensoras indígenas no es un fenómeno aislado ni exclusivamente peruano, sino es más bien regional y estructural. Y claro, aunque hubo condenas en su caso, o sea, hubo condenas de las personas que cometieron esto contra ella,
buena parte del entramado económico y político que posibilitó el crimen aún sigue operando y eso obliga a pensar responsabilidades más allá de individuos concretos. Entonces, con esa perspectiva regional, la siguiente lámina presenta datos globales sobre el asesinato de personas defensoras ambientales con énfasis en América Latina. Entonces, a partir del informe de Missing Voices, ¿sí? Aquí está abajo, Missing Voices 2024 de Global Witness, en el año, ese es el último informe que hay, ya, por si acaso. Entonces, se ha registrado, al año 2023 se registraron 196 personas defensoras ambientales asesinadas en el mundo. El 85% de estos asesinatos ocurrieron en América Latina. Miren, 85% de los asesinatos en América Latina, ¿no? Porque esa es una medición mundial. Entonces, en el mundo, 196 en el mundo asesinadas. Y cerca del 43% de las víctimas eran personas indígenas, ¿no? Aquí está. Entonces, 43% eran personas indígenas. Y esto revela, pues, que la defensa de la tierra y el ambiente se paga sobre todo con vidas latinoamericanas e indígenas, ¿no? En una región con alta biodiversidad y con una fuerte presencia de pueblos originarios, atravesada por un modelo económico extractivo orientado a mercados globales. Entonces, la imagen aquí de la hija de Oscar Eiraud Adams, ¿no? Recuerda que cada cifra es una familia y una comunidad en duelo. No es solamente una cifra más, no es solamente un porcentaje más, no. O sea, no hablamos solamente de individuos, sino de proyectos colectivos truncados y de conocimientos que se pierden, ¿no? Entonces también queda el desnudo una simetría aquí, ¿no? Los países que más se benefician de esos recursos no siempre son los mismos donde se concentra la violencia. Entonces, con este panorama, la siguiente lámina baja al caso peruano. A ver, miren, entre el 2012 y el 2024, ¿no? El Global Witness registra al menos 58 personas defensoras ambientales asesinadas en nuestro país. En el año 2023 hay 4 casos emblemáticos que volvieron a evidenciar el riesgo en la defensa del bosque frente a actividades ilegales, ¿no? El registro estatal aquí peruano del CIRIDED, ¿no? Que es ese sistema que opera dentro del Ministerio de Justicia, reporta centenares de situaciones de riesgo en pocos años, la mayoría relacionadas con defensa del ambiente y el territorio, ¿no? Por ejemplo, amenazas, hostigamientos, intentos de agresión, campañas de difamación. También el mecanismo intersectorial, sí, existe un mecanismo intersectorial de protección integral de personas defensoras de derechos humanos, recibió casi un centenar de alertas solo en el año 2023 y aún así varias personas seguían sin resguardo formal, ¿no? A pesar de las denuncias de amenazas a su integridad, a su vida, en fin, ¿no? Entonces, claro, tras el asesinato de Quinto Inuma, que es uno de los defensores víctimas, que a pesar de muchos años de denuncia, lamentablemente fue ultimado por agentes que ellos denunció por mucho tiempo, ¿no? Entonces, tras el asesinato de este defensor, más de 100 comunidades emitieron un pronunciamiento conjunto reclamando protección efectiva. Lideresas amazónicas describen hoy amenazas telefónicas, mensajes anónimos, denuncias penales fabricadas y también agresiones físicas, sexuales y psicológicas tratadas como asuntos domésticos, entre comillas, no como parte de la violencia política que enfrentan. Entonces, con este mapa de riesgos, en la siguiente lámina, pues presento algunos desafíos estructurales que bloquean una respuesta estatal que debe de estar más bien a la altura del problema. Y hay 4 desafíos estructurales. Aquí vemos estos 4 de aquí. Primero están las islas institucionales, ¿no? Y el centralismo. Entonces, hablamos de decisiones concentradas en Lima, sectores que casi no dialogan entre sí, y una baja articulación con gobiernos regionales y locales. Entonces, la protección, ¿eso qué significa en la práctica? Que la protección de una defensora depende muchas veces de voluntades individuales o de la presencia ocasional
de proyectos externos, ¿no? Específicamente de proyectos de cooperación internacional, ¿no? No, miento, cooperación internacional más bien ayuda, ¿no? Más bien la presencia de proyectos externos, ¿no? Externos a la comunidad. En segundo lugar está la lógica de voluntad política y de plazos no vinculantes. O sea, abundan normas y planes sin calendarios obligatorios ni presupuesto suficiente. Entonces la implementación termina dependiendo del gobierno de turno. Y eso es demasiado frágil. Tercero está el racismo y el patriarcado institucional. Entonces, las mujeres indígenas siguen subrepresentadas en los espacios de decisión, ¿no? Sus saberes se ponen en duda y se privilegia un lenguaje jurídico técnico que excluye otras formas de argumentar, ¿no? Y eso se traduce en deslegitimación de sus territorios y también en maltrato cotidiano en contra de ellas. En cuarto lugar, los recursos insuficientes y también las asimetrías técnicas. O sea, el presupuesto, aquí, ¿qué significa esto? Que el presupuesto no considera seriamente la traducción, ¿no? O materiales en lenguas originarias, intérpretes, equipos en el territorio o acompañamiento intercultural, ¿no? Entonces, sin recursos específicos, cualquier mecanismo se va a volver frágil. Entonces, con esto en mente, en la siguiente lámina me detengo en lo que ocurre cuando a una defensora se le ocurre decidir denunciar formalmente ante el Estado. Y aquí me pregunto, claro, ¿qué les pasa a las mujeres que se ponen al frente de la defensa del territorio? En Perú hablamos de mujeres quechuas, aymaras, ayánicas, nomachiguengas, etcétera, ¿no? Andinas, amazónicas, afrodescendientes, que defienden agua, bosques y tierras mientras sostienen responsabilidades familiares, laborales y también comunitarias. Y en la región, América Latina es uno de los lugares más letales, lamentablemente, para defender la tierra y el ambiente. De hecho, informes recientes muestran cómo se repiten países y también patrones, ¿no? Las mujeres defensoras soportan la misma violencia que sus comunidades y además, violencias específicas por cuestionar roles de género, ¿no? Se enfrentan a amenazas, hostigamiento, campañas de difamación, procesos penales desproporcionados y también el uso del derecho penal para castigar organización y protesta, ¿no? Y a esto se suma la violencia sexual y doméstica que se intensifica en contextos de conflicto socioambiental. Entonces, la exposición, por si fuera poco, es mayor cuando una mujer se convierte en vocera. Su vida y la vida, y la vida de su familia también se vuelven más visibles y por tanto más vulnerables, ¿no? Con este cuadro, pues la siguiente lámina entra en los principales problemas al usar rutas institucionales de denuncia. Y claro, aquí lo que hago es recoger la experiencia de muchas defensoras al denunciar. En lugar de ser reconocidas como sujetas de derecho, terminan muchas veces como imputadas en procesos de disturbios, ¿no? Usurpación u otros delitos asociados a la protesta, por ejemplo, ¿no? Mientras sus denuncias avanzan lentamente. Entonces, ¿por qué? Porque en la práctica, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Denunciar implica, en la práctica, para que sepan a qué se enfrentan, ¿no? Denunciar implica viajes largos, ¿ya? Obviamente un viaje largo es tiempo, es plata, es dejar de trabajar, dejar de cuidar, ¿no? Son costos económicos también, es dejar responsabilidad, como le digo, de cuidado, ¿no? Sea en casa, sea con personas enfermas o con hijos, con hijas, ¿no? Y cuando logran presentar la denuncia, que tanto trabajo les ha costado hacer, ¿no? Porque aparte de todo lo que acabo de mencionar, pues es el valor, ¿no? Que se requiere para hacer esto. Y saber que que vas a enfrentarte a represalias, ¿no? Entonces, cuando logran presentar la denuncia,
las respuestas suelen ser tardías, ¿no? De parte del Estado. Y las medidas de protección, si es que llegan, lo hacen cuando el riesgo ya escaló. Entonces, paralelamente aparecen, claro, como les dije, represalias y también acoso, vigilancia, mensajes intimidatorios, presiones en la propia comunidad, amenazas a la familia. Entonces, en espacios pequeños, todos saben quién denunció, ya, lamentablemente. Además, enfrentan violencia institucional, ¿no? Se enfrentan específicamente a funcionarios que las menosprecian, que se niegan a recibir sus denuncias, que no ofrecen intérpretes, ¿no? Y que ponen en duda las palabras de las mujeres indígenas que denuncian. Entonces, la burocracia les exige además formularios, documentos difíciles de conseguir o difíciles de llenar, si no es de repente con un apoyo legal, ¿no? Y a eso se suma la estigmatización mediática, donde se las presenta como radicales, ¿no? O como antimineras, ¿no? O bueno, entre comillas, en el mejor de los casos como histéricas, ¿no? Y en el peor de los casos como, no digo mejor y peor, pero en todo caso, o como terrucas, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho para quien está en contra del gobierno, específicamente de un gobierno que maltrata, de un gobierno que vulnera derechos, ¿no? Y esto, pues, todo esto impacta en la seguridad de estas mujeres, ¿no? Y también en su salud mental, aparte de su salud física, porque todo está conectado. Entonces, con este recorrido paso a mostrar por qué la titulación de tierras aquí es la clave, ¿no? Para la defensa del territorio y para la protección de quienes defienden el territorio. Entonces, aquí hay dos datos centrales, ¿no? sobre este asunto. Primero, que la mayor parte de la pérdida de bosques amazónicos ocurre en tierras comunales no tituladas. Entonces, hay una relación, fíjense ustedes, esto ya es independiente de si hablamos de mujeres defensoras o no. Aquí hay una relación directa entre titulación de tierras, o mejor dicho, no titulación de tierras y vulnerabilidad de un cierto territorio que no está titulado. ¿Sí? Pero no por descuido del pueblo, sino más bien por la negligencia, más que negligencia, porque es algo más bien adrede, por la ausencia del Estado, o mejor dicho, por la falta de titulación de parte del Estado, ¿no? Porque el Estado es quien está obligado a titular. Entonces, yo decía que primero, un primer dato central aquí es que la mayor parte de la pérdida de los bosques amazónicos, me voy a centrar en la Amazonía, se da en tierras comunales no tituladas, ¿no? Entonces, aquí mientras una proporción menor ocurre pues en territorios de titulados, la mayor proporción más bien ocurre en territorios aún no titulados, ¿no? O por titular. En segundo lugar, un segundo dato central aquí es que tras la titulación de decenas, ¿no? Me acabo de referir al lado izquierdo, al lado derecho ahora, ¿no? Tras la titulación de decenas de comunidades en un programa reciente, ¿no? La pérdida anual de bosques dentro de esas áreas se redujo de forma pues, muy significativa, ¿no? La pérdida anual de bosques. Entonces, esto indica, miren, nuevamente lo que les acabo de mencionar, que la titulación comunal no es solamente un trámite de propiedad más, ¿no? Es algo crucial, es una estrategia efectiva de conservación y también de prevención de conflictos. Entonces, para las defensoras, contar con un título de propiedad no individual, me refiero a colectivo, ¿no? Fortalece el control territorial frente a invasores, frente a madereros ilegales y también mineros informales, o cualquier agente pues, que quiere disputar su territorio. Entonces, cuando el Estado posterga la titulación, fíjense la relación directa nuevamente, deja un espacio abierto para el despojo territorial. Despojo. Entonces, quienes se oponen a ese avance en la titulación y se paran literalmente en la trocha, ¿no? Para frenar ese avance, justamente suelen ser las mujeres de las que estamos hablando, ¿no? O sea, quienes se oponen a ese avance, ¿no?
más bien, claro, es el Estado, pero quienes se paran ahí para poder enfrentar esa oposición al avance de la titulación son las mujeres indígenas, las mujeres defensoras, ¿no? Entonces, con esto, en la siguiente lámina, quisiera saber cuánto tiempo me queda, porque para no excederme del no sé, de su tiempo. Sí, profesora, de repente unos máximos 10 minutos para que pueda Ya, cerrar y una pequeña ronda de comentarios o preguntas del público y con ellos terminar la sesión. ok, ok, muy bien. Gracias. Y claro, no es un riesgo individual, ¿no? O sea, hablamos de una arquitectura de violencia que se activa contra las mujeres que disputan intereses que afectan territorio y vida comunitaria. Y claro, ¿qué ha hecho aquí el Estado? A ver, no mucho, la verdad. Más bien, ¿qué no ha hecho el Estado o qué le falta por hacer? ¿No? A ver, voy a referirme solamente de esos tres al mecanismo porque esa es la herramienta que tendría que utilizarse para poder proteger integralmente a las defensoras, ¿no? Estos también contribuyen, pero ese instrumento es el que debería de contribuir mucho más porque está pensado directamente a proteger a personas defensoras de derechos humanos, entre ellas personas defensoras indígenas, ¿no? Entre ellas mujeres defensoras indígenas. Entonces, el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos fue creado en el año 2021 y establece una ruta para identificar riesgos y dictar medidas de resguardo bajo la rectoría del MINJUS, el Ministerio de Justicia. Claro, es un avance normativo, pero su implementación ha sido lenta. Ha sido poco conocida en zonas mineras y todavía tiene un enfoque aún general que no aborda de manera específica, ojo, a defensoras indígenas, ¿no? Entonces, voy a avanzar aquí, porque aquí me refiero más específicamente a este mecanismo. Entonces, claro, sobre el papel, este mecanismo debería de recibir alertas, debería de evaluar riesgos, dictar medidas y también hacer seguimiento. Pero en la práctica, la información sobre cuántas solicitudes se reciben, ¿no? Cuántas medidas se dictan y con qué resultados es bastante, pues, la información, ¿no? Es bastante fragmentada y también poco accesible o nada accesible para la ciudadanía común. Entonces, se reportan demoras importantes, ¿sí? En este mecanismo, en la actuación de este mecanismo y también la ausencia de lineamientos operativos claros para la policía, porque son los actores que tienen que actuar aquí, la policía, la fiscalía y también los gobiernos regionales. Entonces, cada institución, lo que pasa aquí es que cada institución en la práctica interpreta sus responsabilidades de manera distinta y el peso de insistir en que se hagan las cosas bien recae en las propias personas defensoras, ¿no? Y en las organizaciones que las acompañan. Y el problema de recursos es evidente, ¿no? Hay montos muy bajos frente a la magnitud del riesgo, lejos de lo que organizaciones especializadas consideran necesario para desplegar equipos en territorio, intérpretes, apoyo psicosocial y también medidas de seguridad sostenidas. Entonces tenemos que un instrumento valioso en el plano legal, como este mecanismo, se queda corto al momento de transformar la realidad, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver de cerca, muy de cerca, este mecanismo en la práctica, porque hace unos años se me encargó la elaboración del informe eh, sobre la situación de las personas defensoras ambientales. Entonces tuve oportunidad de ver de cerca esta enorme, creo que decir falencia es poco, pero bueno, esta enorme falencia o enormes falencias que sufre este mecanismo en la práctica, ¿no? En la lámina siguiente, claro, aquí hablo del acuerdo de Escazú, ¿ya? Miren, lo importante aquí es entender que, ya, primero nuestro país, lamentablemente, no ha ratificado, ha firmado, pero no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. O sea, en la práctica, ¿qué significa esto? Que el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional sumamente importante sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, aún no ha sido ratificado por nuestro país. Por lo tanto, no está vigente en nuestro país, ¿no? De hecho, somos uno de los 3 países de Latinoamérica
o de Sudamérica al menos, que no ha ratificado este acuerdo, ¿no? Entonces, aquí están los 3 pilares. Y a ver, para nuestro tema, Escazú es crucial porque incorpora obligaciones específicas de protección para quienes defienden el territorio, ¿no? Para quienes defienden el ambiente. Entonces, aquí no hablamos de declaraciones simbólicas, ojo, con este acuerdo de Escazú, eso es un instrumento, ya son compromisos jurídicos para los países que ha ratificado, claro está, este acuerdo, que exigen políticas concretas, ¿ya? Pero claro, entonces aquí el reto está en que el Perú ratifique este acuerdo, que es un tratado internacional de derechos humanos, ¿ya? Hubo intentos, claro, de archivarlo, hace años atrás se firmó, el acuerdo lo firmó porque hay varios pasos para poder incorporar un tratado dentro del ordenamiento jurídico, se firmó el año 2018, el 2019 se discutió en el Congreso para ver si es que se ratificaba o no y con ello pues entraba en vigencia, pero el Congreso de ese año, del 2019, dijo no, dijo que no. ¿No? La mayoría no decidió no ratificar el acuerdo de Escazú. Razones varias, ninguna, pues, ninguna con peso alguno como para pues tirarse atrás, ¿no? Entonces, claro, la no ratificación envía un mensaje preocupante a las personas defensoras y sobre todo a las defensoras indígenas, ¿no? O sea, hay disposición a suscribir principios fuera, pero no asumir plenamente sus consecuencias dentro del país. Entonces, voy a pasar del artículo 9, que es específicamente sobre defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, ¿no? Y... déjenme ver. Bueno, aquí hay una frase, ¿no? Aquí hay una pregunta que es sumamente importante, ¿no? Y es una pregunta central, ¿no? ¿Cómo puede el Estado y la sociedad civil garantizar? Porque aquí hasta ahora hemos visto los problemas que se presentan en este contexto. ¿Qué es lo que hay hasta el momento, al día de hoy, 12 de diciembre de 2025? Y entonces, frente a esto, ¿cómo puede el Estado y la sociedad civil garantizar entornos seguros para que las defensoras del agua y del territorio, ¿no? Las defensoras indígenas, ejerzan su labor sin violencia ni criminalización? Entonces, claro, aquí abordo, digamos, el entorno seguro desde el Estado, ¿no? Entonces, la primera dimensión aquí que pueden ver son 2 láminas al respecto, ¿ya? Pero por un tema de tiempo, voy a tratar solamente estas de aquí, muy brevemente. Entonces, la primera dimensión es la seguridad territorial. Aquí hablamos de titulación y también de saneamientos de territorios comunales con participación efectiva de las mujeres en asambleas y también en órganos de decisión. O sea, no basta con reconocer la comunidad, ¿ya? Se requiere cerrar brechas de titulación, como hemos visto, ¿no? Evitar superposición de concesiones y también asegurar procesos colectivos donde ellas tengan voz y también voto. Ojo. Una segunda dimensión es la participación vinculante en decisiones extractivas, ¿no? La consulta previa aquí, pues, es crucial. La consulta previa debe ser un proceso real, con información completa, con tiempos razonables y espacios donde la palabra de las mujeres indígenas tenga efecto en las decisiones sobre estudios de impacto y también sobre las autorizaciones. Una tercera dimensión es la no criminalización de la protesta. También necesario. Se necesitan directivas claras para que la protesta social no se trate como delito en sí mismo, porque más bien la protesta social, más bien todo lo contrario, es un derecho fundamental de todas las personas. Y también se necesitan directivas claras para que la persecución, en este contexto de protestas, se dirija a las amenazas y también a las agresiones, no a quienes se organizan. Una cuarta dimensión es el acceso a la justicia intercultural, con coordinación entre justicia comunal y ordinaria, ¿no? Intérpretes, peritajes culturales y también reconocimiento de rondas y autoridades propias. De manera que los casos de violencia contra defensoras no terminen en revictimización.
¿ya? Y, a ver, vamos a pasar de esta de acá, que son más dimensiones de lo que significa un entorno seguro para defensoras, ¿no? Entonces, aquí, bueno, los caminos que hay plantean rutas, pues, ¿no? Estos caminos para fortalecer la protección de las mujeres indígenas defensoras, ¿no? A ver, voy a mencionar brevemente. Una es la autoprotección y el cuidado colectivo, redes de apoyo entre defensoras, mecanismos comunitarios para manejar el miedo, ¿no? Porque, pues, la acción, es cierto, la principal acción de protección debe provenir del Estado, debido a que, para esto me olvidé de mencionar al principio de esta conferencia, y es que justamente las personas que defienden el territorio lo hacen porque hay un Estado que no lo hace cuando es su obligación hacerlo. Como el Estado no lo hace, ¿no? Entonces, claro, pero no es la única razón por la cual las personas defensoras del territorio defienden el territorio, valga la redundancia. ¿no? No solamente frente a la ausencia de un Estado que debería de ser garante de derechos, sino también porque pues, lo han hecho de manera ancestral, ¿no? Es una defensa más bien que proviene de muchas generaciones anteriores. Ya. Y hago este paréntesis, ¿por qué? Porque aquí el Estado, frente a esta ausencia de protección, a esta ausencia de garantía del territorio, ¿no? Entonces ahí entran las personas defensoras. Entonces aquí, pues, las rutas no solamente, claro, la acción de protección del Estado es necesaria, pero también se ha visto, se ve actualmente que hay formas más bien ciudadanas o más bien formas de las mismas organizaciones, de las mismas comunidades, para protegerse, ¿no? Frente a esta amenaza real y a estos riesgos y a esta comisión, lamentablemente, de amenazas, ¿no? Contra la vida y la integridad de las personas defensoras. Entonces, uno, les decía, es la autoprotección y el cuidado colectivo, redes de apoyo entre defensoras, mecanismos comunitarios para manejar el estrés, el miedo, el trauma, el desgaste, el duelo, y también espacios para procesar lo vivido. Otra ruta es la interculturalidad robusta en los mecanismos de protección, ¿no? Que incorpore saberes indígenas, lenguas originarias, formas propias de decisión. También se propone fortalecer la autonomía de los espacios de alerta y de comunicación que no dependan por completo de ministerios frágiles, que es lo que existen ahora, o ministerios o espacios estatales capturados, ¿sí? Por la corrupción, en fin, por todo ese entramado transversal y que va más allá de solamente de este contexto, ¿no? Entonces se necesita exigibilidad, mecanismos judiciales y monitoreo ciudadano para que el incumplimiento tenga consecuencias jurídicas, políticas también, ¿no? Articulado con la ratificación de Escazú y también la adecuación de normas climáticas. Entonces la integración del mecanismo de alerta en planes de adaptación también es un tema importante, permitiría darle mayor estabilidad presupuestal. Entonces, son claves también el financiamiento adecuado, plata, es necesario la plata, la trazabilidad en cadenas de productos vinculados a deforestación y a violencia, y también la titulación de los millones de hectáreas de territorio aún pendientes en nuestro país. Entonces, estas rutas se complementan con medidas institucionales más concretas. Ya yo sé que me queda poco, pero igual esto es lo último, ¿no? Medidas institucionales concretas. Y claro, aquí propongo algunas piezas para una política integral de protección. No hablo de una medida, hablo de una política integral de protección de personas defensoras, específicamente de mujeres defensoras, ¿no? Gobernanza compartida en el mecanismo de protección, con participación decisoria de organizaciones de mujeres indígenas, protocolos fiscales y policiales específicos para la violencia sexualizada y la criminalización, ¿no? Con intérpretes, con peritajes culturales garantizados, presupuesto etiquetado también, porque claro, aquí eso es un tema aparte, lo del presupuesto etiquetado, plurianual, ¿no? Para la protección y cuidado comunitario, que cubra pues traslados, comunicaciones, cuidado sustituto y también medidas de seguridad colectiva. O sea, que la chamba de cuidar, que la chamba de proteger el territorio sea apoyada
activamente por el Estado, ¿no? Para que ellas puedan seguir ejerciendo su labor de protección y cuidado comunitario. ¿No? Un registro también unificado de agresiones y medidas con información pública periódica que permita evaluar avances y retrocesos. Titulación acelerada, por supuesto, ¿no? Y apoyo a la vigilancia comunitaria mediante sistemas de alerta codiseñados con pueblos indígenas, no solamente que se sientan parte de, no, que efectivamente los pueblos, la representación de los pueblos indígenas, forme parte de este diseño de sistemas de alerta. Por eso hablo de codiseño, ¿no? Con el Estado. Una secretaría técnica con un funcionamiento continuo y rutas claras desde el territorio hasta niveles más altos de decisión, en fin, muchas otras más, indicadores que miden resultados, ¿no? Entonces, con esas propuestas ya finalizo esta intervención, ¿no? Y es cuidar territorio, vida y comunidad es acción política sostenida por mujeres indígenas. Reconocer ese trabajo como base material permite diseñar instituciones, presupuesto y protección que garanticen su continuidad sin cargarle más tareas, ¿no? Aquí hay algunas citas de algunas defensoras de la vida real. Betty Rubio, lideresa quichua en nuestro territorio. Aquí más bien hace referencia a que no es fácil ser madre, ser varias cosas a la vez, ¿no? Y a pesar de eso seguir en esa chamba. Mariluz Kanakiri, que fue este año premio ambiental Goldman, que es, como les dije, el Nobel ambiental, digamos, en el mundo. Ella, peruana, defensora Cucama Cucamiria, ganadora de este premio este año, ¿no? Entonces las mujeres Cucama, de hecho, ella fue impulsora, una de las impulsoras principales para el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derecho, como sujeto de derecho, ¿no? O sea, aquí hablamos ya de un tema aparte, sumamente concatenado, pero aparte digo porque es todo, es hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre los derechos de la naturaleza, que es algo bastante reciente en esta parte del mundo. Y en nuestro país es mucho más reciente aún. Ya van a escuchar seguramente más sobre eso en los siguientes años. Entonces, y también, no menos importante, Máxima Cuña. Hay muchas más defensoras indígenas, pero bueno, he querido citar estas tres representativas. En la actualidad, ¿no? Máxima Cuña, defensora, incluso aquí hablamos de un contexto de minería, entre comillas, legal, ¿no? No sé si saben ustedes del caso Conga, pero pues aquí hablamos de un caso de minería, entre comillas, legal, pero que tiene amenazada, entre otras defensoras en ese territorio, a Máxima Cuña, ¿no? Hay amenazas contra su vida, hay amenazas contra su integridad y también la de su familia, la de su territorio, etc. ¿No? Muchas gracias, estoy presta, atenta a cualquiera de sus preguntas y comentarios o experiencias, quizá tengan que contar algo muy interesante también, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la profesora Iliana Rojas, que pone de manifiesto un tema muy importante y también actual, ¿no? Eh, y también expone las brechas que existen en cuanto a los derechos, ¿no? Y también la violencia en torno al tema tratado por la profesora. Ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de comentarios e intervención de parte del público. Si tuvieran alguna consulta o comentario hacia la ponencia de la profesora, pueden levantar su mano en el chat de Meet para que se les dé el pase y puedan realizar su intervención. Así que estamos en un momento para que puedan eh, realizar las consultas pertinentes a la ponencia. Por otro lado, se les recuerda que se ha compartido a través del chat el formulario de asistencia para que lo puedan completar también y puedan acceder a la constancia de participación. Así que vamos a esperar unos momentos para que puedan levantar la mano o si no, en realizar alguna pregunta por el chat. A ver, Nathaniel Fernández ha levantado la mano, así que tiene el uso de la palabra. Adelante.
Hola, buenas tardes, profesora. Bueno, primero felicitar la exposición. Creo que ha estado muy interesante con respecto a los datos y también con respecto a las experiencias como tal. Yo quería comentar, no tanto una duda como tal, sino una experiencia como tal. Hace Dígame. poco también se realizó un congreso de justicia intercultural. Tuve la oportunidad justamente de hablar con una lideresa que es Rosemary Pioc, justamente que dirigió el tema de las niñas aguajún. Y claro, ahí se puede ver el fiel ejemplo de que las mujeres se autoorganizan, pero también que enfrentan barreras como tal estructurales en temas de justicia. Realmente en toda esa exposición y en esa experiencia que tuve justamente dialogando con la lideresa, eh, no sé si realmente existe una justicia intercultural por las barreras que enfrentan. Y al igual que una educación intercultural, y ya lo expresaba claramente, ¿no? Y ahora esto me trae mucho como recordatorio a que claramente seguimos viviendo en un sistema colonial. Entonces, también cuando la abogada Yesep Rocío, si mal no me equivoco, se llama, hablaba sobre este problema de que cuando llegan casos justamente no logran verlos a las personas, bueno, ver a las personas como tal, a lideresas, a defensores iguales a ellos, ¿no? Justamente porque siguen estas asimetrías como tal. Entonces, y más aún sumado ahora con el tema del avance de economías legales como tal, sumado a un sistema capitalista y a un sistema patriarcal aún, se forjan aún más las opresiones a defensoras ambientales. Entonces, hablamos, por ejemplo, del tema de la militarización, ¿no? Donde ellas también son vulneradas, ¿no? A, a estas principales soluciones que brinda el Estado, pero que también protege, ¿no? Y apoya a estos organismos internacionales, bueno, estos organismos, a estas empresas transnacionales. Entonces, eh, realmente, esa era mi primera impresión con respecto a ello. No puedo decir desde mi punto de vista que se logra hablar de una justicia intercultural y una educación intercultural por las brechas que enfrentan hasta el momento. Y también creo que posible solución, no sé, y creo que usted lo comentaba, es que estas medidas como tal o vías a solucionar, hablemos de la consulta previa, puedan ser medidas interculturales, pero plenamente, ¿no? Integrales, que justamente estos pueblos originarios como tal, los pueblos originarios, y esto lo hablaba también Tarsila, eh, puedan crear sus propias medidas, ¿no? Creo que Chirapaj, si mal no me equivoco, creó una consulta previa intercultural, unas metodologías para que los puedan emplear los propios líderes y lideresas indígenas, ¿no? Entonces, eso también podría ser una vía para poder tratar estos temas, porque si hablamos del tema de la consulta previa y actual, pues también hay grandes brechas, ¿no? En el tema metodológico y esas asimetrías como tal, propias de un sistema, pues, eurocéntrico y colonial. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natiniel. Qué gusto tenerte por aquí. Bastante, estaba apuntando todo lo que has dicho porque todo lo que has dicho, cada una de las palabras es bastante valioso, contribuye muchísimo a lo que hemos estado conversando hasta el momento sobre este tema, ¿no? Esta pregunta tan válida que haces, tan necesaria también, ¿no? Tú te preguntas, ¿no existe realmente frente a lo que tú has visto en este Congreso de Justicia Intercultural reciente, ¿no? ¿Existe la justicia intercultural para mujeres defensoras indígenas realmente? Y claro, aquí solamente, a ver, mencionar, no pretendo responder esta pregunta, porque es bien compleja de responder, aunque la respuesta parezca un no rotundo, que lo es, pero es bien complejo de explicar por qué no, ¿no? ¿Y por qué es complejo? Porque eso obliga a hablar de un otro tema que es todo un mundo, que es sumamente interesante. Yo les invoco que ustedes investiguen más sobre esto, porque hacen falta investigaciones serias sobre justicia intercultural, o mejor dicho, la coordinación intercultural entre justicias, ¿no? Y también la obligación de reconocimiento del Estado, no solamente reconocimiento, sino también
protección, de garantía de otros sistemas de justicia que no son en lo ordinario. Lo ordinario, llámese la justicia, pues que se suelen estudiar en las aulas, no sé, de derecho y también de ciencia política, ¿no? El sistema de justicia, pues del Poder Judicial y todas las instituciones que comprende. Entonces, y tú hablabas de un sistema colonial, ¿no? Por supuesto, hay rezagos enormes, grandes, todavía de colonialismo a nivel estructural. ¿Y a qué me refiero con eso? Para que no quede en abstracto. Esto significa, en la práctica, que todavía no hay espacios consolidados dentro o desde el Estado que sean realmente interculturales. ¿Qué significa esto en la práctica? Intercultural, entre culturas. O sea, diálogo entre culturas. Tú no puedes sostener un diálogo entre culturas si es que una cultura se considera implícita o explícitamente como dominante. Eso se llama, digamos, la cultura hegemónica, que se considera más que las otras culturas que están abajito, ¿no? O en el peor de los casos, que las considera incivilizadas, ¿no? Que esto tiene que ver con otro término, un término antropológico no muy conocido, de repente, que debería de serlo más, que es el alocronismo. Miren, lo voy a apuntar nada más aquí, alocronismo, ya, alocronismo, que es el punto de vista o es esta mirada de alo, que significa otro, cronismo, tiempo, cronos, ¿no? Esta mirada de los pueblos indígenas como si fueran seres de otro tiempo. Entonces, esta mirada como si fueran seres de otro tiempo, de otra época, ¿no? Que no son civilizados, que más bien tienen que ser traídos a la civilización, porque pues ya sus costumbres están caducas. Entonces, es esta mirada que todavía sigue teniendo el Estado y todavía se sigue teniendo desde la sociedad civil, lamentablemente. No toda, quizá, pero una gran parte de ella. Tú mencionabas también mencionabas varias cosas. A ver, voy a ver para no excederme en el tiempo de la respuesta. Las brechas. Hacías mención tú de las brechas que enfrentan, ¿no? De las asimetrías que enfrentan las mujeres, ¿no? Brechas varias. Yo justamente mencionaba en alguna diapositiva, no la voy a volver a poner por un tema de tiempo, pero mencionaba acerca de las dificultades, los obstáculos que tienen las mujeres defensoras al momento de hacer una denuncia, ¿no? En el contexto de su labor, de su chamba de defensa del territorio, de defensa de los recursos. Y estas brechas tienen mucho que ver con brechas geográficas, brechas lingüísticas, brechas de género de por sí, brechas culturales, lingüísticas, creo que ya lo dije, bueno, varias brechas que enfrentan, ¿no? Y las asimetrías que enfrentan y que no les permiten conversar de manera horizontal, porque eso es lo que se propone, el diálogo intercultural, que sea algo horizontal, ¿no? Entonces, estas brechas les impiden a ellas conversar, dialogar de manera horizontal, no solamente con las autoridades estatales, sino también con sus propias organizaciones internas, ¿no? Su propia organización. Y tú mencionaste, ¿no? Que hablamos también de que están inmersas dentro de un sistema capitalista / patriarcal, ¿no? Entonces, lo patriarcal es algo que, claro, puede decirse, bueno, pero es que esta es una perspectiva occidental, ¿no? Porque el enfoque de género es de origen occidental, lo cual es cierto. Sin embargo, no hay una sola forma, digamos, de concebir el enfoque de género. Esto tiene que aterrizar en contextos, esto tiene que pasar también por el filtro intercultural. O sea, de hecho pasa por el filtro intercultural, ¿no? De las propias mujeres, ¿no? Que conciben ellas como la implementación de un enfoque de género para ellas, ¿no? Desde una perspectiva no solamente ya de género, sino también cultural o intercultural en este caso, ¿no? Y claro,
tú hablaste de una iniciativa muy interesante, ¿no? De Chirapaj, acerca de la propia, o sea, de las formas de que crean sus medidas propias, ¿no? Aquí yo resalté lo de propias, ¿no? Una metodología propia de consulta previa, porque la metodología que hasta el momento existe de la consulta previa es dada por la ley y específicamente por el reglamento de la ley de consulta previa del año 2012, ¿ya? Y hasta el momento se han dado consultas previas, procesos de consulta previa, pues desde los parámetros básicamente del Estado, ¿no? Claro que hay un margen, no suficiente, pero hay un margen de codiseño del proceso de consulta previa al inicio con el acta de consulta, ¿no? Con el acta del proceso de consulta que se da al inicio, en la primera etapa de un proceso de consulta previa. Ahí se definen, ¿no?, cuáles van a ser las organizaciones que van a participar, los tiempos, etcétera, aunque los tiempos también están definidos por reglamento. Pero sí, o sea, esto de la metodología, también trasladable al ámbito de la política pública, no solamente al ámbito de la consulta previa, trasladable también a todo ámbito. Y ahí también me encantaría hablar, pero bueno, el tiempo apremia, me encantaría hablar de la metodología adoptada en políticas públicas, específicamente en la PNPI, que es el espacio en el que tuve oportunidad de trabajar de manera directa, porque, bueno, de hecho yo trabajé en la política durante un tiempo, en la elaboración de esta política. Y pues claro, el tema de las metodologías propias es algo que tiene que comenzar a, digamos, a tener una mayor importancia necesariamente para el Estado, ¿no? En el ámbito de la consulta, en el ámbito de las políticas públicas, de las normas, de absolutamente todo lo que se cree desde el Estado, y que tenga, y pues se hace necesario que sea codiseñado, y esto parte de las metodologías también que se diseñan, ¿no?, en estos espacios, las metodologías que se adoptan en estos espacios. Entonces, muchas gracias, Natiniel, por tu intervención. Ha sido sumamente valiosa para complementar esta conferencia. No sé si alguien más desea hacer alguna intervención, consulta, comentario. Bienvenidos. Bueno, agradecemos la intervención de Natiniel, también a la profesora por la respuesta a la consulta, ¿no? Y al comentario también de la participante. Si hubiera una última pregunta, justamente por el tema del tiempo también, que es nuestro enemigo en estos casos. Si no hubiera pregunta, de repente, profesora, ¿podría usted dar una reflexión final, un mensaje final en torno al tema tratado, ¿no? A la exposición que usted ha brindado? Sí, a ver, reflexión final. Brevemente, pasa que las causas que defienden las defensoras indígenas, ¿no? Muestran muchas veces cómo opera, porque al fin y al cabo hablamos de criminalidad organizada que hay detrás, ¿no? No solamente en los negocios o en las economías ilegales, ¿no?, las madereras ilegales, en la minería ilegal, sino también hablamos de empresas legales, con negocios, entre comillas, legales. Pero al fin y al cabo hablamos de una criminalidad organizada, lamentablemente, que es, y claro, el asesinato que se comete contra las mujeres defensoras indígenas son tratados, estos casos, como casos independientes, como casos individuales, como, digamos, como casos aislados, ¿sí? Cuando lo que debería de hacerse es tratarse como más bien casos de criminalidad organizada, ¿no? Entonces, claro, estas causas de estas mujeres muestran cómo opera la criminalización, ¿no? La criminalidad organizada y también la criminalización de la propia defensa que ejercen estas mujeres, porque la misma defensa, al contrario de lo que debería pasar, que es que el Estado debe proteger esta labor, más bien la criminaliza esa labor, criminaliza la protesta que realizan ellas y también sus comunidades, ¿no? Y ellas se enfrentan, ¿no?,
más bien a todo lo que no deberían enfrentar. Todo, ese es el mundo al revés, ¿no? Enfrentan años de procesos, enfrentan hostigamiento policial, enfrentan intentos de desalojo, campañas mediáticas en su contra. Entonces, pero también ese tipo de casos evidencian redes de apoyo nacionales y también internacionales, redes de apoyo que pasan por cuestiones monetarias como también mediáticas. Y claro, sostienen, este tipo de apoyo sostienen a defensoras frente a poderes, ¿no? Porque no es fácil. O sea, estamos hablando ya, no, para esto, estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? Como ustedes, como yo. O sea, no estamos hablando de una cifra más, de un personaje, de algo ficticio, no, estamos hablando de personas que sufren, que tienen una salud mental en riesgo, una salud física en riesgo, ¿no? Y entonces, eh, y claro, el apoyo que ellas reciban es muy importante frente a estos poderes económicos y también estatales, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer su atención y el tiempo dedicado a este espacio, ¿no? He intentado mostrar a lo largo de esta conferencia que el poder político de las defensoras indígenas no es un añadido decorativo a la política oficial, sino más bien una condición para que la vida siga siendo posible en muchos territorios del país y de la región, ¿no? Entonces, hemos visto cómo cuidado y defensa se entrelazan en las biografías de estas defensoras, ¿no? Cómo sostienen ellas el agua, alimentos, salud, justicia comunitaria y también control territorial, ¿no? Revisamos también la estructura o la arquitectura de la violencia que se activa en contra de ellas, desde diversos frentes en realidad, ¿no? También los límites de los mecanismos existentes y también algunos caminos para transformar, ¿no? estos límites desde la política pública, desde las organizaciones indígenas de base y también desde la articulación regional. Entonces, claro, quedan abiertas aquí, yo creo que quedan abiertas aquí varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de Estado se necesita para estar a la altura de estas luchas? ¿Cómo reorganizar presupuestos y prioridades? Y también qué papel cumple o pueden jugar las y los politólogos, atención, en formación para que la defensa del territorio no se siga pagando con la vida de quienes cuidan ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias. Yo quiero que se queden con este mensaje, con este llamado a que este es un tema urgente, es un tema necesario, y pues si tienen la oportunidad de investigar, si tienen la oportunidad de intervenir de cualquier manera en este contexto, pues todo suma, ¿no? Siempre desde una perspectiva intercultural y desde un enfoque de género, por supuesto. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora Iliana. De parte de la dirección de la Escuela Profesional de Ciencia Política, estamos agradecidos con su ponencia. Esperamos contar con usted para próximos eventos académicos, por ejemplo, el que mencionó, ¿no? La metodología en cómo elaborar la política pública. Así que ya eso lo estaríamos programando para el siguiente año. Ahí vamos a estar coordinando y vamos a estar publicando en la página de Facebook para que también usted nos pueda ilustrar en torno a ese tema y con el público también presente que va a estar ansioso de recibir dicha conferencia. Entonces, eso ha sido todo por este viernes politológico, el penúltimo del año, porque el año también se nos termina. El próximo viernes también están cordialmente invitados a la última sesión de los viernes politológicos del semestre 2025, organizado por la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.